Bienvenido a tuprofesorvirtual.com. En la lección de hoy aprenderemos cómo se mide el volumen. Recordemos que el volumen es el espacio que ocupa la materia. Se expresa en metros cúbicos o sus unidades derivadas como el centímetro cúbico. Se puede establecer una relación directa entre volumen y capacidad. La capacidad se expresa en litros y en unidades derivadas como el mililitro. Para medir el volumen de un cuerpo, se pueden utilizar diferentes métodos, pero escogerlo depende básicamente del estado de agregación, es decir, si está en estado sólido, líquido o gaseoso, y en algunos casos de su forma. ¿Cómo se mide el volumen de los gases? Si el material está en estado gaseoso, decimos que su volumen corresponde a la capacidad del recipiente que lo contiene. Cuando tenemos un gas en un recipiente cerrado, este ocupará todo el espacio disponible. Entonces, si la capacidad del cilindro es de 1 litro, decimos que tenemos 1 litro de gas. ¿Cómo se mide el volumen de los líquidos? Si el material está en estado líquido, se utilizan instrumentos de medición graduados, denominados material volumétrico, por ejemplo, el cilindro graduado. ¿Cómo se mide el volumen de los sólidos? Según su forma, tenemos dos tipos de sólidos. Los sólidos regulares, que son aquellos que tienen una forma geométrica definida, y los sólidos irregulares, que no tienen una forma geométrica definida. Para medir el volumen de los sólidos regulares, primero se obtienen sus dimensiones, como el ancho, la profundidad, la altura y el radio, empleando una cinta métrica, un vernier, un micrómetro, una regla, entre otros instrumentos de medición. Luego, según la forma del sólido, se aplica la fórmula básica para calcular su volumen. Estas son algunas de las fórmulas para calcular el volumen de los sólidos regulares. Para un cubo, su volumen va a ser igual al lado elevado al cubo. Para un prisma, multiplicamos el ancho por la profundidad por la altura. Para los objetos de forma cilíndrica, multiplicamos pi por su radio elevado al cuadrado por la altura. Para los objetos con forma esférica, el volumen va a ser igual a 4/3 por pi por el radio elevado al cubo. Para conos, pi por el radio elevado al cuadrado por la altura entre 3. Y para las pirámides de base cuadrada, el volumen va a ser igual al ancho por la profundidad por la altura entre 3. Veamos el siguiente ejemplo. Calcular el volumen de la pirámide. Podemos observar que sus dimensiones son altura 4 centímetros, ancho 7 centímetros y profundidad 3 centímetros. La fórmula que corresponde para el cálculo de su volumen es volumen es igual a ancho por profundidad por altura entre 3. Sustituimos los valores 7 centímetros por 3 centímetros por 4 centímetros y dividimos entre 3, y al hacer el cálculo obtenemos que el volumen va a ser igual a 28 centímetros cúbicos. Veamos otro ejemplo. Observemos el siguiente objeto. Es una lata, su radio es 3 centímetros y su altura 7 centímetros. ¿Cómo calculamos su volumen? Primero debemos escoger la fórmula correcta según la forma del objeto. En este caso tiene forma cilíndrica, por lo que le corresponde la fórmula volumen es igual a pi por radio al cuadrado por altura. Luego sustituimos el valor de sus dimensiones. Recordemos que pi tiene un valor de 3,14. El volumen sería 3,14 por 3 centímetros elevados al cuadrado por 7 centímetros. Al hacer el cálculo obtenemos que el volumen es de 197,82 centímetros cúbicos. Para medir el volumen de los sólidos irregulares, basado en el principio de Arquímedes, se puede conocer el volumen de un sólido según el volumen de líquido que desplaza al ser sumergido. Veamos esto con un ejemplo. En este cilindro graduado tenemos 20 mililitros de un líquido. Este será nuestro volumen inicial. Al sumergir
un sólido irregular, observamos que el volumen del líquido asciende, en este caso hasta 23 mililitros. Este será nuestro volumen final. El principio de Arquímedes dice que el volumen del sólido va a ser igual al volumen del líquido que desplaza. Entonces, el volumen del sólido va a ser igual al volumen final menos el volumen inicial. Sustituimos los valores y obtenemos que el volumen del sólido es igual a 3 mililitros. El sólido desplaza un volumen de 3 mililitros correspondiente a su propio volumen. ¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos que en el caso de los gases, su volumen corresponde al del recipiente que lo contiene. Que en el caso de los líquidos se emplea material volumétrico graduado para medir su volumen. Aprendimos también que si tenemos sólidos regulares, que son aquellos que tienen una forma geométrica definida, conociendo sus dimensiones, se emplean fórmulas matemáticas para calcular su volumen. En el caso de los sólidos irregulares, su volumen es equivalente al volumen del líquido que desplaza, lo cual conocemos como el principio de Arquímedes. Hemos llegado al fin de la lección. Te recomiendo que aprendas más en la lección Transformación de unidades de volumen. Hasta una próxima lección.